Muy buenas tardes, estimados alumnos. Un gusto, un placer saludarlos, reencontrarnos una vez más en el curso de Latín 1, chicos. Estimados alumnos, nosotros hemos culminado con el tema de la declinación de los sustantivos en la primera declinación, ¿cierto? Que son los sustantivos femeninos. Voy a volver a presentar ese tema a modo de recordar para luego entablar inmediatamente con lo que corresponde, que son los sustantivos, pero esta vez de la segunda declinación, es decir, los sustantivos masculinos. Y junto con ello dar también paso a los verbos de la primera conjugación. ¿Ya? Entonces para ello es importante recordar. Voy a compartir la pantalla para que refrescar la memoria. El audio, ¿estamos bien, chicos? ¿Se escucha el audio? Sí, profesor. Excelente. Vamos a compartir. ¿Se puede visualizar las diapositivas, chicos? Sí se puede, profesor. Muy bien. Esto ya lo tienen esta clase, ¿no? Para recordar las declinaciones, ¿cierto? Pero esta es la primera declinación. Me refiero a los sustantivos femeninos. La primera declinación es cuando se refiere a sustantivos femeninos. ¿Y por qué es importante? Porque a lo largo del curso vamos a trabajar con estos, con nominativo, genitivo, dativo, acusativo y hablativo. Entonces, por ello es importante. Es importante. Y ahora lo vas a ver por qué. Porque ya cuando se junta la segunda declinación, también vamos a tocar sobre la primera declinación. Es decir, hay oraciones que contienen sustantivos femeninos y sustantivos masculinos. Entonces es importante recordar. Entonces vemos allí nominativo, ¿cierto? ¿Recuerdas que era nominativo? ¿No? Nominativo es cuando el sustantivo está en función de sujeto, es decir, cuando el sustantivo realiza la función, ¿cierto? Y genitivo, ¿no? Genitivo es cuando el sustantivo está en posición de pertenencia, está subordinado a alguien, ¿no? Vamos a ver esto, hacer un breve repaso. ¿No? Nominativo decíamos cuando el sustantivo cumple la función de sujeto, realiza la acción, ¿no? ¿Cierto? Ahí tenemos. Y recuerda que en los diccionarios latinos siempre aparece la palabra en nominativo, ¿cierto? Nominativo. Y seguido del genitivo. Por ejemplo, acá con el sustantivo regina, que significa reina, si yo digo la reina regala alimentos, aquí en esta oración que está en castellano es evidente que el sustantivo reina está realizando la acción, por tanto está en función de nominativo, ¿no? Si hablamos en términos latinos, ¿no? Sería regina, ¿cierto? Regina regala alimentos. Recuerda que en latín el artículo no existió el artículo en el latín, el artículo no existió, ¿no? Por eso se pone regina regala alimentos, ¿no? Y si es plural, se agregaba la A y la E, ¿no? En el nominativo, ¿no? La reina regalan alimentos sería reginae regalan alimentos, ¿cierto? Aquí está el plural de del sustantivo, ¿no? En función nominativa. En el acusativo, ¿no? Recordar que acusativo es cuando el sustantivo está en función de objeto directo, ¿cierto? Está en función de objeto directo. A ver, un momento, por favor. Un momento, por favor. Bien, continuemos. Entonces decía que el acusativo es cuando el sustantivo se encuentra en objeto directo, ¿cierto? El acusativo.
ejemplo, ¿no? Si seguimos con el sustantivo reina o regina, ¿no? En singular sería visitamos a una reina. Aquí es claro que el sustantivo reina está recibiendo la acción de una visita, ¿cierto? De alguien, ¿verdad? ¿Sí? Aquí el reina no está realizando la acción, sino todo lo contrario, está recibiendo la acción de que es visitada, ¿cierto? Entonces a eso se llama en latín acusativo, ¿cierto? Acusativo, ¿no? Y ahí visitamos reginam, ¿cierto? Singular, ¿cierto? Regina. Está la terminación AM, singular. Y si es plural, visitamos a una reina, será visitamos Regina, ¿cierto? Regina. Recuerda que no hay artículos, ¿no? Unas, ¿no? Acá será visitamos Regina. Eso es acusativo. Luego habíamos visto el caso dativo. Si el acusativo es objeto directo, el dativo será todo lo contrario, es decir, también es objeto, pero objeto indirecto, ¿no? Y ahí tenemos, nos seguimos con la reginae, ¿no? Reginae o regines en plural. Nosotros le dimos nuestro voto a la reina, ¿no? Creemos que voto está en acusativo, ¿no? Para que esto esté en dativo, recuerda que el sustantivo que le antecede debe estar en función de acusativo, ¿no? Reginae. Tenemos en singular, en plural, y tenemos el genitivo, ¿no? El genitivo es recordar que se refiere a cualquier nombre que depende de cualquier otro, en una relación de pertenencia, ¿no? Y acá este ejemplo que planteamos, ¿no? Si queremos decir tenemos el dinero de una persona, escribiremos tenemos pecuniam personal, donde la palabra pecuniam está en acusativo, es decir, está en objeto directo. No tenemos algo, que tenemos dinero, pero ¿de quién? De una persona, ¿cierto? Está en sentido de pertenencia, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tenemos el secreto de la reina, no tenemos algo nosotros, ¿cierto? Muy bien, entonces el genitivo y el ablativo está en caso ablativo, dice por su terminación o porque le precede una de las tantas preposiciones. Siempre cuando el sustantivo está en función de ablativo, está rodeado por preposiciones. Por ejemplo, cum regina, no cum, que significa con la, ¿cierto? Cum, que significa con la. Sine, sin, ex, ¿no? De la, ¿no? De la, ¿cierto? Ex. Siempre el sustantivo, cuando esté en función de ablativo, vamos a ver que está rodeado de preposiciones, ¿no? Eso es el ablativo, ¿no? Muy bien. Y hay que tener en cuenta, sin embargo, que ciertas preposiciones no rigen, es decir, no se completan con caso ablativo, sino con caso acusativo, ¿no? Eso lo vamos a ver luego, ¿no? En algunos casos vamos a ver que no siempre están en función ablativo, sino con caso acusativo, es decir, con objeto directo. Muy bien. Y acá tenemos, ¿no? Los ejemplos de ablativo, ¿no? Muy bien. Bueno, eso te hacía recordar entonces lo que es los casos del sustantivo, pero esto es de la primera declinación, ¿cierto? Esto es de la primera, repito, declinación y te acuerdas que jugamos con este verbo, con este sustantivo, perdón, de regina, ¿no? Eso es la primera declinación, sustantivos femeninos. Bien, ahora vamos a ver lo que es ya la segunda declinación, estimados alumnos. Esto fue para recordar. ¿Alguna opinión, Damaris? ¿Estás levantando la mano? ¿Algún comentario? Recuerden que cuando estoy compartiendo pantalla no visualizo. Ahorita que deje de compartir, veo una mano levantada de Damaris. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario, Damaris?
Bueno. Bien, chicos, entonces eso fue para hacer un breve repaso, ¿no? Del sustantivo en función nominativo, en función acusativo, en función dativo, en función genitivo, en función ablativo, ¿no? Entonces vamos a dar paso a lo que es el sustantivo de la segunda declinación, chicos. Entonces vamos a volver a compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Recordaron, chicos, un poco nuevamente sobre las declinaciones? Bien, hoy vamos a presentar una introducción a lo que es el sustantivo y a los verbos, ¿no? La siguiente clase, que es mañana, retomamos sobre este punto, ¿ya? Así que, bueno, presentamos, ¿no? El tema que nos corresponde, los sustantivos de la segunda declinación, es decir, estamos hablando de sustantivos masculinos y también vamos a ver una pequeña muestra de los verbos de la primera conjugación. Y como siempre, te exhorto a que estos sustantivos y también los verbos siempre lo compares, siempre realices analogías con la gramática de nuestro idioma, ¿no? Que tienen ciertos puntos en común, como también desde luego hay divergencias, ¿no? Pero recuerda que nuestro idioma sale a la luz, proviene del latín, por tanto hay tópicos en común, ¿no? Bien. Dicho esto, iniciemos. Con los sustantivos de la primera declinación. Un momento. Vamos a ordenarnos. Chicos, por si acaso, también anoche subí las notas de los dos cursos que conmigo llevan, chicos. No sé si han visualizado sus notas. El día de ayer publiqué las notas, chicos. Bien. Vamos a empezar. Entonces decíamos que los sustantivos de la segunda declinación tienen que ver con sustantivos de género masculino. Y también una pequeña aproximación a los verbos de la primera conjugación. A ver, chicos. Cuando nosotros visitamos los diccionarios, en este caso el diccionario latín, aparece, por ejemplo, esta palabra, populus. Populus, que significa pueblo. Populus, ahí está. Sustantivo populus. Y la I, que ustedes vienen aquí, esta guión, está ahí. Eso significa que esto es una marca del genitivo, ¿no? Recuerda que todas las palabras en el diccionario aparece el sustantivo y la marca del genitivo, ¿no? Y entre paréntesis esto AM indica que estamos frente a un sustantivo masculino. ¿Ya? Entonces, esto es una palabra latín, nominata en función nominativo, está su marca de genitivo, está género que es masculino, su traducción que es pueblo. Pero ¿qué sucede, estimados alumnos, si yo le borro esta marca del genitivo, lo borro, es decir, lo cambio por otra terminación? ¿Qué es lo que estaríamos obteniendo? Acá estamos, aquí mejor te lo pongo en la teoría, ¿no? Estamos frente a una palabra que pertenece al grupo de los sustantivos masculinos, como te repito, ¿no?
Y observamos aquí que la marca del genitivo I, ¿cierto? Esta marca, en el caso genitivo, siempre las palabras en latín aparece la palabra, el sustantivo, seguido de la marca del genitivo, ¿cierto? Y entre paréntesis aparece, en este caso estamos hablando de sustantivos masculinos. Si fuera un sustantivo femenino, saldría la F, ¿cierto? Y la traducción. Bien, pero si a la primera palabra, es decir, a esta palabra populus, ¿cierto? Populus, que está, ya sabemos nosotros, en función nominativo, ¿cierto? Nominativo singular, ¿cierto? Nominativo singular, le borramos la terminación us, esta terminación us, ¿cierto? Le borramos la terminación us y la reemplazamos por el genitivo i. ¿Qué obtenemos? Nuevamente, a esta palabra que está en nominativo singular populus, le borramos esta terminación us, le borramos y le colocamos esta i, que es de genitivo. ¿Qué obtendremos? Recuerda que el genitivo es de pertenencia, ¿cierto? ¿Qué sería? ¿Cómo sería? Populi, ¿no? Populi, ¿no? Date cuenta. Lo borramos la us y queda populi. Y le agregamos la i, sería populi. Y ya no significa pueblo, sino ahora ¿qué significa? Del pueblo. Recuerda que el genitivo tiende a ser de pertenencia, de posesión, del pueblo. Ya no es pueblo, sino ahora es del pueblo. Le pertenece al pueblo. ¿Sí? Recuerda esto, ¿no? Que el genitivo tiene este carácter, este sentido de pertenencia, ¿no? Del pueblo. Bien. Sigamos. A ver, acá lo explico con la teoría, ¿no? El genitivo I, que está aquí, es la marca que hace reconocible a una palabra masculina de la segunda declinación. Es un buen dato, ¿no? Nos dicen que esta marca del genitivo, esta I, es la que hace una marca para identificar que estamos frente a un sustantivo masculino, es decir, a un sustantivo de la segunda declinación. Pero el nominativo no siempre empieza en US, ¿no? No siempre, ¿no? Sino que también puede ser de otra manera, ¿no? No siempre va a terminar, perdón, con US, sino que también puede ser de otra manera. Vamos a mostrar, para eso vamos a hacer otra diapositiva porque es un poquito grande. Por ejemplo, acá tenemos el sustantivo ager, agri, ¿no? Son masculinos. Ager ya no aparece con la U y la S, ¿no? Acá no, acá aparece con R, ¿no? Ager, agri, significa campo, tierra, ¿no? Vamos a jugar con este sustantivo para ver las terminaciones en singular y el plural y nominativo, genitivo, acusativo, ablativo, vocativo. Mira, aquí está. Juguemos con este, ¿no? Con ager, con el sustantivo ager, vamos a jugar ahora. En singular y en plural, como siempre lo solemos hacer. Y aquí están todas las declinaciones de los sustantivos. Está aquí nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ablativo y vocativo. Acá están las 6 declinaciones latinas. Y juguemos, pero esta vez con un sustantivo masculino, que para los estudiosos lo llaman la segunda declinación. Entonces, en este cuadro que les estoy mostrando, la palabra que decide cómo serán los otros miembros del paradigma es el genitivo, ¿no? El genitivo. Agri. Tenemos el nominativo, no hay problema, ager, ¿no? Siempre aparece, recuerda que el nominativo singular aparece tal cual está en el diccionario, ager, acá está ager, ¿cierto? Ager. Pero si yo quiero decir en plural ya campo, campos, sería agri, ¿no? Agri. Le coloco la I, agri. Pero si es genitivo, pero si está en función de genitivo, profe, está igual, me voy a confundir. Ya te he dicho que no. Esto va a depender de la función gramatical que esté cumpliendo el sustantivo.
Aquí en agri está cumpliendo la función de sujeto, ¿no? ¿Cierto? Acá puedo decir, los campos son labrados por el pueblo, los campos son labrados por el hombre, ¿no? Entonces acá vamos que campos están en función de sustantivo. Pero si acá agri, acá es de pertenencia, ¿cierto? ¿Sí? Yo digo, ¿no? El campo le pertenece a todos los hombres, ¿cierto? Acá es diferente, ¿no? Función diferente, chicos, ¿sí? No olvidarnos, aquí está en función de sustantivo, y acá está en función de pertenencia, ¿no? De posesión. Entonces acá tenemos la I, agri, ¿no? En singular, y si es en plural sería agroro, agroro. Y en dativo, ya te he dicho que dativo es cuando el sustantivo recuerda, está en función de objeto indirecto, ¿no? Lo habíamos visto, lo habíamos estudiado cuando hablábamos de sustantivos femeninos, ¿no? El dativo es objeto indirecto, ¿no? Por eso te hice un breve repaso antes de mostrar esta tabla, ¿no? Dativo, en singular agro, la terminación o, y si es en plural será agris, ¿no? Agris. Y en acusativo sabes cuando el sustantivo está en función de objeto directo, ¿cierto? Agrum, agrum en singular y agros en plural. Y el ablativo, ¿no? Te dije el ablativo siempre el sustantivo va a aparecer, ese sustantivo agro, profe, pero está igual, mire, agro en singular y con el dativo. Te he dicho que no te puedes confundir porque aquí en el ablativo generalmente este sustantivo agro va a aparecer antecedido por preposiciones, ¿cierto? Por preposiciones, lo que no aparece con el dativo. En el dativo es directamente, aquí el dativo, para que sea dativo, requiere que esté antecedido por otro sustantivo en función acusativo, ¿cierto? De objeto directo. ¿Cierto? Recuerda que para que sea dativo esto, necesita que acá le anteceda un sustantivo en función de acusativo. En cambio, aquí en el ablativo no antecede otro sustantivo, lo que le antecede son preposiciones. Por tanto, es imposible confundirlo, ¿no? Entonces, el ablativo es agro en singular y plural agre. Y en vocativo, ager, y en plural agres. Aquí en el vocativo, ¿no? Vocativo, recordar que aquí es importante cuando uno se dirige, es como si le estuviera hablando uno al sustantivo, ¿no? En de una coma. Esto lo vamos a ver luego, poco a poco, chicos, ¿ya? Pero entonces es fundamental que tú sepas esto, ¿no? Que te dice recordar, ¿no? Saber esto, ¿no? Nominativo, sustantivo, genitivo es posesivo, posesión, pertenencia, dativo es objeto indirecto, acusativo objeto directo y ablativo necesita el sustantivo estar antecedido por preposición, ¿cierto? Para que no te confundas, ¿no? Repito, el agro está en función de objeto indirecto, dativo, pero para que sea dativo, este sustantivo necesita estar antecedido de otro sustantivo, pero ese sustantivo tiene que estar en función de acusativo, ¿no? Revisar diapositivas cuando hemos desarrollado el sustantivo femenino, chicos, hacer repaso esto, ¿no? Por ello siempre te decía que cuando entremos ya a lo que es la gramática latina, porque esto es gramática, siempre hay que estar volviendo y volviendo sobre estas declinaciones, ¿no? Porque eso es, con esto es lo que nos va a permitir entender el idioma latino. Pero tómalo como un juego, ¿no? Un jueguito, no para que no te estreses, ¿no? Simplemente es, como diríamos coloquialmente, cogerle el hilo, ¿no? Saber dónde está el truco, ¿no? El juego con esto. Chicos, cogerlo la onda, como se dice, para que no nos confundamos, ¿no? Singular y plural. Y por supuesto esto quiere práctica, ¿no? Esto quiere bastante práctica. Bien, entonces no sé si se va captando la explicación, chicos, por ello quiero ir despacio
no avanzar a lo loco, sino que el alumno vaya captando, porque ya tienes una base, ¿no? De la sustantivo de la primera declinación. Sí, está bien, profesor. Ok. Entonces, en este ejemplo, te voy a mostrar la explicación. Aquí está. En este ejemplo, lo que estoy mostrando, es decir, el cuadro, este ejemplo de Ager, Agri y su cuadrito. En este ejemplo, la palabra que decide cómo serán los otros miembros del paradigma es el genitivo, ¿cierto? El genitivo, como el genitivo es agri, acá vemos agri, el genitivo es agri, entonces quitándole la i, está i, y poniéndole las otras terminaciones, is, os, o, ¿cierto? A la base agri, ¿no? A la base agri, se obtienen los otros casos, ¿no? Los otros casos. Si le anulamos esta i al genitivo y le comenzamos a poner otras terminaciones a la base, por ejemplo, la O, la U, la M, y acá sí ya cambió radicalmente, vamos a ver luego, ya genera otro significado, ¿cierto? Entonces, en el sustantivo de la segunda declinación, hay que prestarle mucha atención al genitivo. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? Por ello, planteo la pregunta, ¿no? Planteo esta pregunta. Recordamos que el nominativo encabeza la descripción de un evento y que después del verbo podemos tener un complemento en caso acusativo. ¿Te acuerdas lo que vimos en la primera declinación? Lo que te decía, ¿no? El nominativo cumple la función de sujeto, es decir, el nominativo es el que realiza la acción de alguna manera, ¿cierto? Es el principal. Entonces encabeza la descripción de un evento, ¿cierto? Encabeza la descripción de un evento. Y después le sigue pues el verbo, ¿cierto? Después que inmediatamente nombramos el sustantivo y nominativo, le sigue un verbo y podemos tener ese complemento en caso acusativo, ¿cierto? ¿Qué cosa es acusativo? Objeto directo, ¿cierto? Objeto directo, es decir, el sustantivo que recibe la acción del sustantivo y nominativo, ¿cierto? Y que digo, ¿no? El alumno abre la puerta, alumno es nominativo, abre el verbo, puerta es sustantivo, pero está en función de acusativo, ¿no? Porque recibe la acción de abrir, ¿no? Dirigir esa oración, ¿no? El alumno abre la puerta, ¿cierto? Entonces, con el vocabulario apropiado podremos leer las oraciones que presentamos. A ver, con esta explicación que les estoy dando, ¿no? Esto es un recordar, chicos, ¿no? Todo esto, como te repito, hay que recordar el acusativo, el genitivo, el dativo, hay que recordar, porque si no recordamos, si no lo practicamos, nos va a ser un poco complicado los temas que van a venir luego, ¿no? Bien, entonces, ya recordamos, lo nominativo es cuando realiza la función de sujeto, cuando realiza la acción. Luego de que el sustantivo esté en nominativo, le sigue inmediatamente un verbo, y ese verbo puede tener complementos, ¿no? Cuando es un complemento de objeto directo, estamos hablando de un caso acusativo, ¿no? Esto es lo que ya lo recordarán, ¿no? Angelus, ¿no? Tenemos el sustantivo angelus, ¿no? Está en nominativo y su genitivo, ¿no? La I, ¿no? Su marca que es masculino, ángel. Tenemos el sustantivo dominus, también con su genitivo, ¿no? Su genitivo. Este significa señor, dueño, ¿no? Mi domino, mi señor o mi dueño, como quieras traducirlo, ¿no? Liber, o libri, ¿no? Libri, libro, ¿cierto? Libro. Puer, niño. Entonces, acá tenemos 4 sustantivos masculinos, ¿no? Por tanto, pertenecen a la
segunda declinación. Ahora, vamos a ver ejemplos, ¿ya? Vamos a ver ejemplos. A ver, ¿qué pasaría? ¿Cómo lo traducirías tú esta oración? ¿Cómo lo traducirían ustedes, chicos, esta oración? Populus saluda regnam. Ya sí te es conocido, ¿cierto? Esto te acabo de mostrar y esto también ya te es conocido. Ya te es conocido. ¿Cómo sería la traducción? ¿El pueblo saluda a la reina? Excelente, ¿no? Excelente. El pueblo saluda a la reina, ¿no? Populus está en función nominativo, ¿cierto? Porque es el que realiza la acción, ¿cierto? Está en función nominativo. Y luego de que esté en función nominativo, inmediatamente le sigue ¿qué cosa? Un verbo, ¿cierto? El verbo saludar. Y luego le sigue un complemento. En este caso, reinan está en complemento, está en caso acusativo, es decir, reina recibe la acción del saludo, ¿cierto? ¿Verdad? Reinan está en función de caso acusativo. El acusativo es objeto directo, ¿no? ¿Sí, chicos? ¿Se va entendiendo la explicación? Entonces te decía, ya en una oración van a aparecer sustantivos masculinos como femeninos, ¿no? Es decir, a sustantivos de la primera y de la segunda declinación, ¿no? Ya empieza a complejizarse un poco, ¿no? Pero nada del otro mundo, porque igual esto es acusativo, nominativo, genitivo, igual se va a seguir repitiendo. Hay que un poquito de memoria para saber qué cosa, qué función cumple, ¿no? El acusativo, el nominativo. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profesor. Bien, bien. A ver, otro ejemplo, otro ejemplo. Regina saluda populum. Mira, acá cambió. Pero, ¿qué significa? Parecido, ¿no? A la segunda oración. En la primera oración el pueblo saluda a la reina. Acá es a la inversa. La reina saluda al pueblo, ¿no? ¿Sí? Acá Regina es nominativo. Le sigue el verbo, saluda, y populum le sigue el caso acusativo. Pero populum es sustantivo masculino, ¿no? Pero sigue siendo acaso acusativo. Miren los sustantivos. Sustantivo femenino, sustantivo masculino. Ambos están la misma terminación, la M, ¿no? Entonces, chicos, no es tan difícil. Simplemente hay que captar con mucha atención el juego que propone la gramática latina. Chicos, ¿vamos bien? Sí, profesor. Siguiente oración. Regina da pecuniam feliz. ¿Lo puedes traducir? Más o menos, ya, Regina sabes, pecuniam también sabes. Felices, ya te imaginas, ¿no? ¿Cómo sería la traducción? A ver, anímate a traducir esta expresión en latín. Estamos frente, la reina le da dinero a sus hijos, o la reina da dinero a sus hijos, ¿no? Como quieras traducirlo, ¿no? Le pone la ley o la reina da dinero a sus hijos. Acá tenemos Regina, ¿no? Nuevamente en nominativo singular, da pecunia, ¿cierto? Da dinero, ¿cierto? El verbo dar, da dinero. Dinero, pecunian está en función de caso acusativo, ¿cierto? Porque es caso objeto directo. Y
Filis está ya en función de dativo, ¿cierto? De objeto indirecto. ¿A quién le dan ese dinero? A los hijos, ¿cierto? Muy bien. Tenemos otra oración. Angeli, saludan de un. Esta oración se traduciría como los ángeles saludan a Dios. Los ángeles saludan a Dios. Y también tenemos esta oración. Regina saluda Dominus. La reina saluda a los señores, ¿no? Entonces, como hemos visto, hemos jugado con estos sustantivos, ¿no? Para recordar estos casos nominativos, los complementos, ya sean acusativos, ya sean dativos, ya sean genitivos, ¿cierto? ¿Sí? Ya sean ablativos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas declinaciones, ¿no? Hay que saber jugar, ¿ya? Hay que saber, después del verbo, en qué complemento están esos sustantivos. Entonces, como los sustantivos pueden complementarse a su vez con genitivos, no importa el caso en que se encuentren, podemos leer lo siguiente. Populus saluda Dominus agrorum. Populus saluda Dominus agrorum. Sería el pueblo saluda a los dueños de los campos, ¿cierto? El pueblo saluda a los dueños de los campos, ¿no? Genitivo es pertenencia, ¿no? El pueblo saluda a quién, a los dueños de quién, de los campos, ¿no? Regina da agros dominorum populo. La reina entrega los campos de los señores al pueblo, ¿no? Si uno empieza a tener mucho cuidado con estos ya sustantivos, uno intuye, ¿no? Más o menos, porque ya que el castellano proviene del latín, ya uno intuye más o menos la traducción, ¿no? La reina entrega los campos a los señores, al pueblo, ¿no? Entrega o da, ¿no? Los campos. Regina visita agros populi. La reina visita los campos del pueblo. Y con el sustantivo que no habíamos utilizado, libro, Dominus da libros fabularum pueris, sería el Señor les da libros de cuentos a los niños. Entonces vemos que hasta aquí, chicos, una introducción a lo que es los sustantivos de la segunda declinación. Y como puedes ver ya en la segunda declinación, ya en contextos de una oración o en un texto mayor, vemos que va a haber alternancia de sustantivos, ¿no? Pueden estar en una misma oración sustantivo masculino y femenino. Entonces, que se recomienda tener mucho cuidado con las declinaciones. Si ese sustantivo está en función acusativo, dativo, genitivo, ablativo, entonces hay que tener cuidado en qué función se encuentran, ¿no? Los sustantivos. Y también en lo que habíamos dicho de los verbos, jóvenes. En latín, al igual que en nuestro idioma, los verbos se conjugan, ¿no? Conjugan, es decir, reciben terminaciones especiales referidas a las personas que intervienen en un evento, claro está, ¿no? Al igual que en nuestro idioma, los verbos latinos, chicos, verbos latinos, tienden a conjugarse, se conjugan, y eso va a tener, y también tiene que ver con las personas que intervienen en un evento, es decir, si es singular, si es plural el sustantivo, si el sustantivo es femenino, si el sustantivo es masculino, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Pero estas terminaciones no son tan diferentes de la conjugación en castellano. Cuando se trata de los verbos de la primera conjugación, que es nuestro tema, en tiempo presente, ¿ya? Sobre todo cuando en latín los verbos en tiempo presente se parecen mucho a la conjugación de estos verbos en castellano también, pero en tiempo presente, ¿ya?
recuerda que hay tiempo presente, pasado, futuro, pasado perfecto, ¿cierto? Pasado imperfecto, ¿no? Entonces pretérito, ¿no? Que le llaman pretérito perfecto, imperfecto, pretérito pluscuamperfecto, ¿no? Subjuntivo, todos estos tiempos, estas conjugaciones verbales, también se presentan en latín. Entonces, vamos a ver el siguiente paradigma, a ver, el siguiente cuadro. Acá les muestro un cuadro, está en latín, el verbo en latín y el verbo castellano. Si te das cuenta, el verbo latín, ¿no? La base, la raíz, visit, 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 visit. Aquí en castellano es igual, ¿no? Mira, visit, 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 visit. Es tiempo presente, ¿cierto? Es muy parecido, ¿cierto? Porque estos verbos en latín es tiempo presente. Lo mismo sucede acá con estos verbos en castellano, de tiempo presente, ¿no? Visitos, visitas, visita, visitad, visitamos, visitamos, visitatis, visitáis, visitan, visitan, tiempo presente. Miren, hay un bastante parecido, ¿no? Entre verbos latín en tiempo presente con verbos en castellano con tiempo presente. Lo que te decía, mira, hay similitud, hay bastante similitud, pero esto es para los verbos de la primera conjugación, repito, y tiempo presente. Primera conjugación, tiempo presente, recuerda, ¿ya? Recuerda esto, ¿ya? Los verbos de la primera conjugación en tiempo presente se parecen mucho a los verbos en el castellano también de la primera conjugación, tiempo presente, como tú lo puedes estar visualizando en este cuadro. Ahora, si observamos, pues, ¿no? Te repito, estas formas atentamente, veremos que la tercera persona en castellano dejó caer la consonante T final, ¿cierto? Acá, visita, ¿no? El visita, acá el visitar, ¿no? Visitata, ¿no? Sabemos que hay una T, ¿no? Acá ya no hay una T, ¿no? Y ya no hay una T. Y que la U de la primera conjugación, la primera persona en plural cambió a O, ¿no? Acá, ¿no? Claro, acá visitamos, ¿no? Acá cambió por una O, visitamos, ¿cierto? Visitamos, ¿no? Cambio por una O. Entonces hay unos cambios leves, ¿no? Pero hay una bastante similitud, ¿no? La modificación mayor ocurrió con la segunda persona del plural atis, ¿no? Atis. Aquí sí hay un cambio un poco mayor, ¿no? Visitatis acá, visitáis. Aquí sí hay un cambio, ¿no? El latín visitatis con el visitáis del castellano, ¿no? Ahí hay un poco más de cambio, ¿no? Pero esto también es más usado, visitáis en España, ¿no? En el castellano peruano, visitáis, no es muy usado en el castellano peruano, es más en el castellano español, ¿no? Visitáis. Entonces, en el Perú, la segunda persona plural es ustedes, visitan, ¿no? Bien, chicos, no sé si se va entendiendo la explicación de los verbos, de la primera conjugación en latín. Sí, profesor. Bien. Y por último, en el diccionario vamos a encontrar todos los datos para una conjugación completa. Importante. Acá tenemos, ¿no? Entonces, en el diccionario vamos a encontrar todos los datos para una conjugación completa. Por ejemplo, visito, ahí tenemos todas las conjugaciones, ¿no? Del verbo visitar, acá tenemos las conjugaciones, ¿no? Las conjugaciones completas para el verbo visitar, para el verbo amar, conjugaciones, para el verbo saludar, ¿no? Tenemos todas las conjugaciones, y para el verbo dar, ¿no? Entonces vemos que
Los diccionarios nos pueden ayudar bastante en este tipo de conjugaciones. Pero vamos a ver poco a poco, chicos. Hasta este punto, jóvenes, quería presentarles el tema de la segunda declinación de los sustantivos y de los verbos de la primera declinación. Espero que se haya entendido la explicación, chicos. ¿Entendió, chicos? Se casó, estamos yendo despacio para que se capte porque si nos corremos de manera desesperada, nos vamos a perder. Lo importante es... Sí se entendió, profesor. Gracias. Genial, entonces, entendido bien. Nos permite disfrutar del curso, ¿no? Cuando uno entiende, uno va disfrutando el curso. Bien. Bien, chicos, entonces en este punto nos vamos a quedar nuestra reunión. Mañana proseguimos, ¿no? Recomiendo que, bueno, tu tarea es que vayas repasando, por favor, lo que se de las terminaciones, por favor, vayas repasando para que se capte la explicación. Vamos a concluir con nuestra lista. A ver, atención al llamado de la lista. Cerciorarnos quienes están presentes en esta reunión. Muy bien, a ver. Señorita Alarcón Vanessa. Alarcón Vanessa. Muy bien, Vanessa, no se escucha mucho, pero sí se visualiza que estás allí presente. Ángeles Alexandra. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Alexandra. Arancel Nadia. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Nadia. Arimana Esperanza. Buenas tardes, profesor. Hola, Esperanza. Basurto Brian. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Brian. Cabos Nicole. Cabos Nicole. Presente, profesor. Disculpe, no podía prender mi micro. Buenas tardes. Hola, Nicole. Cupes Calderón Matius. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Matius. Crespo Nayeli. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Nayeli. Curonelfa. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Nelfa. Escobar Lisset. Buenas tardes, profesor. Presente. Hola, Lisset. Limache Andrea. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Andrea. López Angus. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Angus. Saúl. Saúl Mejía. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Saúl. Damaris. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Damaris. ¿Tenías alguna consulta o comentario, Damaris? No, profesor, todo bien. Ah, ok. Kisperiana. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Diana. Cindy Ramos. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Cindy. Silvia Vega. Silvia. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Silvia. Shirley Yaguana. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Shirley. Bien, jóvenes, un gusto, un placer. Realmente en esta clase todos están presentes. Bien, chicos, nos reencontramos mañana para seguir desarrollando, explicando lo que son los sustantivos de la segunda declinación y los verbos, ¿no? Los verbos de la primera declinación. Vamos con calma para que se entienda
esto, ¿no? Que es la primera vez que estás llevando el curso, la primera vez que tienes contacto con esta lengua tan antigua, ¿no? Pero importante, como es el latín. Me cuidan bastante, chicos, cuídense bastante. Cualquier inquietud al grupo del WhatsApp o de manera interna, jóvenes, un abrazo, gracias por tu atención. Nos reencontramos mañana. Una feliz tarde, chicos. Hasta luego, profesor.